Hola, soy el doctor Luis Ovalle, médico de Clínica Cuauhtémoc Infomosa, y estamos hoy con la doctora María Eugenia Chávez de la Peña, epidemióloga de Clínica Cuauhtémoc. Queremos preguntarle y aclarar unas dudas que han estado surgiendo a través del problema actual de la contingencia sanitaria que es el COVID-19. Doctora, ¿nos puede explicar qué es un coronavirus? Buenos días a todos, con mucho gusto. El coronavirus es una familia de virus que está ligada a los humanos, pero también a los animales, y producen infecciones respiratorias que pueden ir desde leves hasta infecciones más severas, como lo que presentamos hace algunos años, el síndrome respiratorio de Medio Oriente o el síndrome respiratorio agudo severo. El COVID-19 deriva precisamente, es un coronavirus que es un nuevo linaje que a partir del brote que tuvimos en China se ha estado estudiando. ¿Cuáles son los síntomas principales del coronavirus? Es como lo mencionábamos ahorita, es una infección respiratoria que puede ir desde síntomas leves hasta síntomas más graves. Leves, bueno, puedes presentar fiebre, puedes presentar tos, puedes presentar cefalea. En algunas personas puede ser inclusive inadvertido. El 80% de la población generalmente presenta un cuadro leve, muy leve. Sin embargo, de 6 personas, una de ellas pudiera presentar síntomas graves, y uno de ellos es la dificultad respiratoria, dolor en el pecho, y entonces tendríamos que atender con un médico, ¿verdad? O sea, llamar o visitar al médico para que nos haga un diagnóstico. Otros de los síntomas que se acompañan en este padecimiento puede ser escurrimiento nasal, congestión nasal, dolores generales, puede ser en el cuerpo, huesos, malestar general, un cansancio que nos pudiera dar. También puede ser rinorrea y inclusive en algunos casos hasta diarrea, ¿verdad? Muy bien, doctora. ¿Cómo se propaga esta enfermedad COVID-19? Bueno, esta infección, como es respiratoria, la propagamos a través de nuestras gotas. Cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, salen las gotitas y se caen más o menos a una distancia de 1 metro, metro y medio. Por eso es muy importante lo que ahorita nos están pidiendo que hagamos, una sana distancia, porque esta transmisión, al ser por gotas, si yo estoy cerca de usted, al estar hablando, pues le puedo, a través de mi saliva, causar alguna molestia, ¿verdad? O alguna infección en caso de que yo pudiera estar infectada. Y esto también es muy importante porque cuando caen esas gotitas pueden caer a la superficie, y entonces ahí nosotros ponemos nuestras manos, tocamos y en automático nos llevamos nuestras manos a la cara y podemos tocarnos la boca, la nariz, los ojos, y esa es una forma en que pudiéramos nosotros, los humanos, contagiarnos. Por eso se recomienda, es muy importante, la higiene de las manos, ¿verdad? Constantemente en este padecimiento se nos ha pedido que nos lavemos las manos y que no nos toquemos nuestra cara, precisamente para nosotros mismos no llevarnos la infección. Muy bien. ¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de esta enfermedad COVID? A través del aire es un poquito más difícil. Como lo mencionaba ahorita, es a través de las gotas. En el aire, solamente cuando hubiera algún proceso donde se generan aerosoles, pudiera ser que quedara suspendido en el aire y respirarlo. ¿Esto qué es? En algunos procedimientos como intubación, una broncoscopía, pero generalmente esta transmisión no es aérea, es por gotas. Correcto, muy bien. ¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma o molestia? Es un dato muy importante, es una pregunta muy importante, porque a lo mejor mucha gente puede decir, ay, es que ella estornudó y yo pues a lo mejor estoy ya infectada.
La verdad es que es muy baja por el porcentaje, es muy bajo el porcentaje en el que las personas se pueden infectar de una persona que no tiene síntomas, ¿verdad? Sí puede haber portadores asintomáticos, pero realmente en este tiempo actualmente, en lo que estamos viviendo al día de hoy, ese es un riesgo muy bajo porque todavía no hay una transmisión generalizada. Muy bien. ¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con las heces de una persona que padezca la enfermedad? También, como lo mencioné ahorita, generalmente pues eso es una enfermedad respiratoria por gotas. No se han hecho todavía los suficientes estudios como para demostrar que en las heces pudiéramos tener algún riesgo. Entonces pudiéramos decir que el riesgo es muy bajo. Sin embargo, aquí la recomendación también es lavarnos nuestras manos cuando vamos al baño, después de ir al baño, higienizarnos nuestras manos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Bueno, es muy importante esta pregunta, como se nos ha estado pidiendo actualmente, para evitar precisamente la transmisión entre las personas, es mantener una distancia recomendable en el caso de que tengamos que salir y convivir relativamente con alguien por alguna cuestión de trabajo que no pudiéramos evitar. Sin embargo, es muy importante que las personas tomen pues las recomendaciones, ¿verdad? De que nos tenemos que lavar las manos, cuidar el estornudo. Generalmente nos piden que estornudemos dentro de nuestro codo o si no en una toallita desechable, la cual nos cubre al estornudar y la tenemos que tirar inmediatamente y lavarnos nuestras manos posteriormente. Entonces, esas son las recomendaciones y lo repito nuevamente, así como no tocarnos la cara y constantemente estarnos higienizando nuestras manos. Muy bien, ¿estas son las medidas de protección para todas las personas? Estas son las medidas de protección más eficaces que fortalecen nuestra barrera de protección entre los seres humanos. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cuáles son las medidas de protección para las personas que se encuentran en zonas donde se está propagando el COVID-19 o las que han visitado recientemente en los últimos 14 días? Bueno, gracias a Dios nuestra área, nuestra zona, ahorita no tenemos todavía ese riesgo. Generalmente ese riesgo lo están viviendo las personas donde hay una circulación local del virus, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Pues el estar precisamente en una zona donde esa circulación ya se está dando comunitariamente, ¿verdad? Entonces, a nosotros, gracias a Dios, aquí no nos ha llegado como tal, ya empieza a circular el virus entre la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? No hay un viaje de por medio, entonces eso quiere decir que probablemente yo ya me infecté solita aquí en mi localidad, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué posibilidades o probabilidades hay de que contraiga la enfermedad COVID-19? ¿Qué posibilidades? Bueno, esta enfermedad, pues a diferencia un poquito de otros padecimientos respiratorios, lo que estamos viendo y lo que hemos conocido hasta ahorita es que es altamente contagiosa. Entonces, por eso se nos pide que mantengamos una sana distancia y de preferencia, pues estar recogidos en nuestra casa, ¿verdad? No salir, tener esa precaución para poder evitar precisamente ese contagio. Muy bien. ¿Debo preocuparme por el COVID-19? Debemos de preocuparnos, pues yo diría que de una manera muy egoísta, pensando egoístamente, y lo explico. Sí, si pienso en mí, ¿verdad? Si nada más pienso en mí, en automático creo que estoy protegiendo a los demás. Si yo me cuido, voy a cuidar a los demás. Entonces, esto es muy importante. Si yo acato todas las recomendaciones que me están diciendo, estoy protegiendo mi entorno, me estoy protegiendo a mí misma y estoy protegiendo a mi familia.
Muy bien, gracias doctora. Ahora bien, ¿quién corre el riesgo de desarrollar una enfermedad grave? ¿Quién corre riesgo? Qué buena pregunta. Como lo explicaba, de 6 personas, una pudiera tener síntomas graves. La mayoría, bueno, son cuadros leves que mejoran inclusive sin un tratamiento específico, porque debemos de mencionar que no hay un tratamiento específico como tal, ni tampoco vacuna hasta este momento. Y bueno, ¿quién puede desarrollar una enfermedad grave? Todas las personas que tengan o tengamos alguna enfermedad de base, como cuáles, como una diabetes, como ser hipertensos, como tener alguna enfermedad que nos deprime nuestro sistema inmunológico, inclusive pudiera también mencionarse obesidad, pudiera mencionarse el tabaco, aquellas personas que tienen VIH, generalmente. Y este cuadro pudiera empezar con una dificultad respiratoria. Algo que no mencioné es que estos síntomas aparecen gradualmente. Entonces, no son como por ejemplo en el caso de la influenza, que estás bien y al día siguiente tienes una temperatura de 39, 40 grados. En el caso del COVID-19 es una enfermedad paulatina, gradual. Entonces pudiéramos tener los primeros días un cuadro leve y posteriormente al séptimo, octavo día pudiera haber una complicación. Muy bien. Ahora bien, ¿son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar el COVID-19? Qué buena pregunta, doctor, porque no es necesario en este padecimiento, por ser una enfermedad viral, un antibiótico. Recordemos que los antibióticos solo los usamos con las infecciones bacterianas. En el caso del COVID, lo que ahorita los médicos estamos recomendando es un tratamiento sintomático. Muy bien. Ahora bien, ¿existe ya alguna vacuna, medicamento o tratamiento para el COVID? No, como lo mencioné ahorita, está en proceso. Todavía no se tiene ninguna vacuna al momento, ¿verdad? Bien, ¿son lo mismo la COVID-19 y el SARS o el SRAS? Bueno, son padecimientos respiratorios, pero no son iguales, tienen diferente genoma. Entonces, no se comportan igual. Pueden empezar igual, todos, ¿verdad?, con síntomas respiratorios leves, pero son enfermedades diferentes. Muy bien. Esta pregunta sí la vemos muy frecuente. ¿Debo llevar mascarilla o usar mascarilla para protegerme? Qué buena pregunta, doctor. La verdad es que las mascarillas, y así ha sido la recomendación del Secretario de Salud, de todo el personal de salud, es que las mascarillas solamente las debe de portar aquel usuario o aquella persona que por algún motivo tenga algún padecimiento respiratorio. No es conveniente que las personas que estamos sanas utilicemos un cubreboca. Nos da una falsa protección. ¿Y por qué digo falsa protección? Porque hemos estado viendo que nos vamos a estar quitando y tocando la cara constantemente, con las manos probablemente sucias. Entonces eso no es una protección recomendable. Los cubrebocas solamente se usan para el personal médico y para algunos pacientes que, por ejemplo, en una sala de espera, que haya otros pacientes y, por ejemplo, tengan mucha tos o tengan alguna secreción, etcétera, es bueno proteger al resto de los pacientes en ese momento con un cubrebocas. Ok, muy bien, y esta es consecuencia de la anterior. Entonces, aquellos que requieren utilizar cubrebocas, ¿cómo ponerse, usar, quitarse y desechar esa mascarilla o cubrebocas? Bueno, generalmente tenemos un proceso para ponernos y quitarnos las mascarillas. Y bueno, aquí la recomendación es a la hora de quitártela, te la debes de quitar con tu cordoncito de atrás. Es más fácil ponerla, ¿verdad? Te la pones, checas que no haya fuga de aire, ya la colocas sin ningún problema. Aquí lo más importante es a la hora de quitarla, la debes de retirar primero del cordón de atrás hacia adelante y después el cordón que tienes arriba. Si lo haces de otra manera, se te va a enredar, te vas a quedar con ella y tú mismo te vas a poder autocontagiar, ¿verdad? Entonces esa mascarilla se quita
la tiras en una recipiente que tengas ahí y te lavas inmediatamente tus manos. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuánto dura el periodo de incubación de la COVID-19? Qué buena pregunta, doctor. La incubación significa desde que me infecté hasta que aparecen los síntomas. Entonces, esto puede llevarnos de 1 hasta 14 días. En promedio pudiéramos tener 5 días, pero es un rango de 1 hasta 14 días. Muy bien, gracias. Ahora bien, ¿pueden los humanos contraer el virus de COVID-19 por contacto con un animal? Bueno, se han asociado algunos coronavirus con animales, como murciélagos, como algunas civetas, algunos animalitos que hay, por ejemplo, en Medio Oriente, en el Oriente, pero hasta ahorita este coronavirus, no lo hemos relacionado con ningún animal, por ejemplo, un animal doméstico, perro, gato, o algún tipo de mascota. Entonces, pues pudiéramos decir que el riesgo en estos animalitos es bajo. Sí, que la pregunta, ¿mi mascota me puede contagiar el COVID-19? Pues ya nos está comentando que no hay... El riesgo es bajo, realmente. Muy bien. ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en una superficie? Esa es otra muy buena pregunta. En general, los coronavirus tienen un promedio de horas a días. Pero aquí depende mucho de la condición. ¿Qué quiero decir? El tipo de superficie donde vaya a caer la gota de saliva, por ejemplo, la temperatura y la humedad. Entonces, puede variar un par de horas hasta varios días, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. ¿Es seguro recibir un paquete de una zona en la que se hayan notificado casos de COVID-19? No hay una relación, no se ha visto que haya un riesgo que pudiera haber contaminación en el paquete. No se ha... Sí, ese tipo de objetos. Muy bien. Una última pregunta, doctora. ¿Hay algo que no deba hacer para este tema? Bueno, yo creo que los seres humanos a veces somos un poquito rebeldes por naturaleza, nos cuesta a veces obedecer, pero lo que no debemos de hacer es precisamente no cuidarnos. Como les decía ahorita, yo creo que todos tenemos la responsabilidad de todos. Si yo me salgo en la calle y estoy enferma y me acerco a personas cercanas que pudieran estar ahí, pues yo estoy poniéndolas en riesgo. En un riesgo de que yo, sabiendo que puedo ser un transmisor o traigo la enfermedad, pues los puedo contagiar, porque decíamos que es altamente contagioso. Entonces, creo que lo que no debemos de hacer es precisamente desesperarnos, cansarnos, no tomar las recomendaciones con la seriedad como lo debemos de hacer. Digo, este es un periodo, esta es una etapa, esto va a pasar y tenemos que saber sobrellevarlo por el bien de todos, por el bien mío personal, por el bien de mis compañeros del hospital, por el bien de todos. Muy bien, pues muchas gracias, doctora, creo que nos ha aclarado bastantes dudas. Si me permite, doctor, claro. Algo que omití es el diagnóstico. El diagnóstico, actualmente la Secretaría de Salud nos ha pedido que no es necesario en todos los pacientes. Pacientes ambulatorios con sintomatología leve se pueden monitorear hasta un 10%. La Secretaría nos facilita el estudio de laboratorio para hacer el diagnóstico. Más adelante vamos a tener otro tipo de vigilancia que no va a ser necesario estar monitoreando a cada uno de los pacientes. Actualmente lo hacemos porque no conocemos precisamente el comportamiento de este virus. Pero más adelante probablemente esto ya sea un poquito más diferente, quizá un poquito más parecido a lo que vivimos y que estamos viviendo con influenza. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, doctora María Eugenia Chávez de la Peña, epidemióloga de Clínica Porteña y Famosa.
muy amables. Muchas gracias. Hasta luego.